No estás cansado de avanzar, estás cansado de anunciarte, explicarte y esperar que alguien te confirme que vas por buen camino. Hay algo muy duro en querer cambiar y sentir que cada vez que lo cuentas, algo dentro de ti se apaga. Dices que vas a empezar, prometes que esta vez sí, buscas que alguien te crea, pero después te quedas solo con la misma vida de siempre. No es flojera, no es debilidad, es que has gastado demasiada fuerza intentando ser visto antes de ser firme. Y en este audiolibro vas a entender por qué moverte en silencio puede ser la decisión que por fin haga que tu vida hable por ti. Lo que cuentas pierde fuerza antes de nacer. Hay sueños que no fracasan porque eran imposibles, fracasan porque fueron sacados demasiado pronto del lugar donde estaban tomando forma. Se los entregaste a una conversación cualquiera, a una mesa donde nadie podía entenderlos, a una historia de WhatsApp, a una persona que te preguntó ¿y tú qué vas a hacer?, sin verdadera intención de acompañarte. Y en ese mismo instante algo se desinfló por dentro. No fue magia negra, no fue envidia necesariamente, no fue que el mundo conspiró contra ti, fue algo más incómodo. Recibiste una pequeña recompensa emocional por hablar antes de actuar, y tu cuerpo confundió contar con avanzar. Dijiste, voy a cambiar, y por un momento te sentiste cambiado. Dijiste, voy a empezar, y una parte de ti se relajó como si ya hubiera empezado. Dijiste, esta vez sí, y la mirada de alguien, una reacción, un qué bien, un me alegra por ti, te dio una dosis barata de reconocimiento que se parecía demasiado a la satisfacción de haber cumplido. Ahí empieza la traición más silenciosa, no cuando alguien duda de ti, sino cuando tú conviertes tu propia palabra en espectáculo antes de convertirla en conducta. Y duele aceptarlo, porque uno quiere creer que contar lo que sueña es una forma de afirmarlo, pero a veces es una forma elegante de gastarlo. Hay planes que necesitan oscuridad, no porque sean malos, sino porque todavía son frágiles. Una semilla no se abre cada mañana para demostrar que está creciendo. Un embarazo no se grita en el primer latido para convencer al mundo de que existe. Una persona que está reconstruyéndose no puede andar explicando cada ladrillo, cada caída, cada intención, cada nueva decisión, porque termina viviendo más pendiente de sostener una imagen que de sostener el proceso. Y ahí es donde se pierde la fuerza, no en el sueño, sino en el ruido que lo rodea. El que habla demasiado de su próxima versión suele quedar atrapado defendiendo una promesa que aún no tiene raíces. Se levanta un lunes con intención real, con ese fuego pequeño que aparece cuando ya uno se cansó de verse repetir la misma escena, pero antes de hacerlo difícil, antes de ordenar su cuarto, antes de sentarse a trabajar, antes de apagar el celular, antes de enfrentar esa tarea que lleva meses evitando, ya le contó a 3 personas que ahora sí va en serio. Y por unas horas se siente limpio, se siente nuevo, se siente observado. El problema es que ser observado no es lo mismo que estar comprometido. La mirada externa puede calentar un momento, pero no cocina el carácter. Cuando llega la noche y nadie está mirando, cuando el entusiasmo baja, cuando la disciplina ya no tiene testigos, aparece la verdad. No habías construido una decisión, habías fabricado una escena, y esa escena se cae rápido, porque fue creada para ser vista, no para sostenerte. El ser humano tiene una debilidad profunda, quiere que su cambio sea reconocido antes de que su cambio sea real, quiere que le aplaudan la intención porque el esfuerzo todavía le asusta. Quiere que alguien le diga estoy orgulloso de ti cuando apenas está parado frente a la puerta sin haber cruzado. Quiere sentir el sabor de la victoria sin haber soportado la incomodidad del proceso. Y esa no es una maldad, es una reacción muy humana. Una persona cansada busca alivio. Una persona que ha fallado muchas veces busca confirmación. Una persona que no confía plenamente en sí misma intenta pedir prestada la fe de otros. Por eso cuenta, por eso explica, por eso anuncia. Por eso necesita que alguien le crea antes de creer ella misma con hechos. Pero aquí está la parte dura, si tu compromiso necesita público para existir, todavía no es compromiso, es una negociación con tu inseguridad. No se trata de volverse misterioso por ego, ni de caminar por la vida creyéndose superior, ni de esconder todo como si cada persona fuera enemigo. Se trata de entender que hay etapas que se protegen porque todavía no tienen fuerza para defenderse. Hay decisiones que deben madurar en silencio para que no las deformen opiniones ajenas. Hay cambios internos que si se exponen demasiado temprano empiezan a adaptarse al gusto de los demás y dejan de pertenecerte. Dices que quieres hacer ejercicio y alguien te responde que eso no sirve si no haces dieta. Dices que quieres empezar un canal y alguien te recuerda que hay demasiada competencia.
Dices que quieres ahorrar y otro se burla porque antes gastabas sin pensar. Dices que quieres alejarte de ciertas personas y alguien te llama exagerado. Dices que vas a volver a intentarlo y una mirada pequeña, apenas visible, te devuelve al recuerdo de todas las veces que no pudiste. Una palabra mal puesta puede no destruir un proyecto sólido, pero sí puede enfermar una intención recién nacida, y cuando una intención está recién nacida, hasta el comentario más simple puede convertirse en excusa. No porque ellos tengan tanto poder, sino porque tú todavía no has creado suficiente evidencia interna para sostenerte. Lo que no se ha demostrado con acciones se vuelve vulnerable a cualquier opinión. Por eso el silencio, bien usado, no es miedo, es incubación. Es ese lugar donde haces sin anunciar, corriges sin justificar, aprendes sin exhibirte, fallas sin tener que explicarle a nadie por qué fallaste. Hay una dignidad enorme en permitirte ser principiante sin cámaras, en empezar torpemente sin convertir cada intento en declaración pública, en no hacer de tu proceso una vitrina. Porque cuando todo se vuelve vitrina, uno ya no pregunta ¿esto me está transformando?, sino ¿cómo se ve esto desde afuera? Y esa pregunta contamina incluso las cosas buenas. Te sientas a leer, pero piensas en subir la foto del libro. Vas al gimnasio, pero te importa más registrar la rutina que habitarla. Decides guardar dinero, pero deseas que alguien note tu nueva seriedad. Empiezas a orar, meditar, escribir, estudiar, ordenar tu vida, pero una parte de ti quiere convertirlo rápido en identidad pública. Y lo público, cuando llega antes de tiempo, roba intimidad, roba profundidad, roba el derecho sagrado de equivocarte sin convertir tu error en personaje. Hay personas que no avanzan porque están demasiado ocupadas narrando su avance. Tienen más energía en el anuncio que en la ejecución, más pasión en la explicación que en la repetición, más claridad cuando hablan de lo que harán que cuando llega la hora de hacerlo. Y eso confunde, porque desde afuera parecen decididas. Hablan bonito, suenan convencidas, se emocionan, describen planes con detalle, imaginan resultados, construyen frases fuertes, incluso aconsejan a otros. Pero en la intimidad de sus días no hay estructura. No hay agenda, no hay renuncia, no hay esa pequeña obediencia diaria que nadie celebra. Entonces vuelven a empezar una y otra vez, pero cada comienzo viene acompañado de un nuevo discurso, y cada discurso les da la sensación de estar renaciendo, cuando en realidad están girando en el mismo punto con palabras nuevas. El cambio verdadero suele ser menos cinematográfico, no siempre se siente glorioso. A veces parece una persona lavando platos aunque no tenga ganas, pagando una deuda pequeña, borrando una conversación que la debilita, acostándose temprano sin anunciar su nueva rutina, levantándose cuando el cuerpo pide 5 minutos más, diciendo no sin escribir un manifiesto, trabajando 2 horas sin subir nada, dejando que un sueño respire dentro sin pedir permiso. Eso parece poco para el ego, pero es oro para el carácter. Porque el carácter no se forma en la intensidad de una promesa, se forma en la discreción de una repetición, y la repetición no necesita aplauso, necesita obediencia. El drama aparece cuando alguien confunde privacidad con soledad, cree que si no cuenta, nadie lo acompaña, cree que si no habla de su proceso, el proceso pierde valor, cree que si no hay testigos, no está pasando. Pero hay cosas que solo se vuelven reales cuando sobreviven sin testigos. Un amor propio que solo existe en frases publicadas no resiste el primer rechazo. Una fe que solo vive en conversaciones intensas no resiste la primera espera larga. Una disciplina que depende del reconocimiento se derrumba cuando el mundo se distrae. Una decisión que solo se sostiene con emoción se evapora cuando llega el cansancio. La privacidad no te abandona, te devuelve a ti, te obliga a encontrarte sin maquillaje narrativo, te sienta frente a la acción desnuda. Ahí no puedes impresionar a nadie. Ahí no hay me gusta, no hay aprobación inmediata, no hay mirada que te salve. Solo estás tú, el reloj, la tarea, la tentación de escapar y esa pregunta silenciosa que no perdona. ¿Vas a hacerlo aunque nadie se entere? Esa pregunta separa al soñador que se alimenta de palabras del constructor que aprende a moverse sin ruido. Y no hay que romantizarlo. Al principio cuesta. Cuesta porque has usado el contar como anestesia. Cada vez que algo te pesa lo cuentas. Cada vez que tienes una idea, la cuentas. Cada vez que una emoción te atraviesa, la cuentas. Cada vez que alguien te pregunta por tu vida, entregas más de lo necesario, no siempre por confianza, a veces por ansiedad. Hablar se vuelve una forma de descargar tensión. Explicar se vuelve una forma de sentir control. Compartir se vuelve una manera de no quedarte solo con la responsabilidad. Pero cuando cuentas demasiado, ¿también repartes tu centro?
Dejas pedazos de tu proceso en manos de gente que quizá no tiene la sensibilidad, la visión ni el silencio para sostenerlos, y después te preguntas por qué te sientes drenado. Te sientes drenado porque abriste demasiadas puertas, porque convertiste algo íntimo en conversación casual, porque le diste entrada a opiniones que no pediste, a dudas que no necesitabas, a energías que no sabían tocar lo delicado. No todo el mundo merece conocer la versión de ti que todavía está temblando mientras aprende a caminar. Hay una crueldad sutil en exponer lo que aún no sabes proteger. Es como llevar una llama pequeña a una avenida llena de viento y luego culparte porque se apagó. No era falta de fuego, era falta de resguardo. Y esto no significa que debas encerrarte en orgullo ni desconfiar de todos. Significa que tienes que aprender a diferenciar apoyo de curiosidad. Hay gente que pregunta para acompañar y gente que pregunta para consumir información. Hay gente que escucha con respeto y gente que escucha para comparar, opinar, disminuir o guardar datos de tu vulnerabilidad. Hay personas que pueden recibir una verdad tuya sin ensuciarla y personas que convierten cualquier confesión en comentario, cualquier plan en advertencia, cualquier ilusión en chiste. La madurez también consiste en no poner cosas sagradas en manos descuidadas. No por desprecio, sino por amor propio práctico. El silencio no siempre es cerrar la boca. A veces es escoger con precisión dónde abrirla, porque contarle a la persona correcta puede sostenerte, pero contarle a cualquiera puede desviarte. Un mentor, un amigo real, una pareja madura, alguien que sabe escuchar sin invadir, puede ser tierra fértil. Pero el impulso de anunciarle al mundo entero lo que apenas estás aprendiendo a sostener suele nacer de una necesidad más profunda. Mírenme, esta vez sí valgo, esta vez sí estoy haciendo algo, esta vez sí puedo ser alguien. Y cuando la raíz es esa, el anuncio no es comunicación, es hambre, hambre de validación, hambre de identidad, hambre de que alguien confirme que no estás perdido, pero ninguna mirada externa puede darte de forma estable lo que tus acciones no están demostrando todavía. Puedes recibir 100 palabras de ánimo y aún así fallarte esa noche. Puedes recibir apoyo y aún así volver al hábito que te roba respeto por ti. Puedes llenar tu cabeza de voces positivas, pero si no haces el gesto concreto, si no cumples la primera orden pequeña que te diste, por dentro algo se rompe un poco más. No porque seas débil, sino porque cada promesa incumplida te enseña a desconfiar de ti. Y cada promesa anunciada e incumplida añade una vergüenza extra. Ya no solo fallaste, ahora sientes que todos lo saben. Esa vergüenza te vuelve más propenso a esconderte, y ese esconderte te empuja a otro anuncio futuro para lavar la sensación de fracaso. Así nace el ciclo. Prometes, recibes alivio, no sostienes, te avergüenzas, desapareces, vuelves con una promesa más grande. Y mientras tanto, la vida no cambia. ¿Cambia el discurso? Cambia la intensidad, cambia la decoración emocional, pero el fondo sigue igual. Necesitas aprender a cumplir en privado antes de declarar en público. Hay un punto en el que la boca se vuelve una fuga. Por ahí se escapa la fuerza que debió ir a la acción. La palabra puede ser creadora, sí, pero también puede ser desperdicio cuando se usa para sustituir presencia. Hay palabras que ordenan y palabras que dispersan. Una palabra dicha en oración íntima puede alinearte. Una palabra escrita en un cuaderno puede darte dirección. Una conversación honesta con alguien sabio puede ahorrarte años de confusión. Pero la palabra repetida sin acción se pudre, se vuelve humo, se vuelve una moneda falsa con la que intentas comprar respeto sin pagar el precio. Y el precio no siempre es enorme. A veces es simple, tan simple que por eso incomoda hacer hoy lo que dijiste que harías, aunque no tengas ganas, aunque no te salga perfecto, aunque nadie se entere, aunque no puedas convertirlo en contenido, aunque no tengas una frase profunda para acompañarlo. La grandeza cotidiana suele ser poco elegante, tiene cara de insistencia, tiene manos cansadas, tiene silencios que nadie aplaude, tiene correcciones pequeñas. Tiene días donde no sientes nada especial y aún así cumples. Ese tipo de avance no se puede presumir demasiado pronto, porque su belleza está en que todavía no necesita ser vista. Hay un respeto antiguo en trabajar la propia vida como quien trabaja una pieza delicada, con paciencia, con pulso, sin invitar a todo el barrio a mirar cada golpe del cincel. Cuando Miguel Ángel tallaba mármol, no sacaba la estatua a medio hacer para pedir opinión a quien pasaba por la calle. La forma necesitaba tiempo, el exceso debía caer, la figura debía aparecer lentamente.
Y así pasa con una persona. Tu versión más firme no aparece porque la anuncias con fuerza, aparece porque vas quitando lo que la cubre, una excusa menos, una queja menos, una hora desperdiciada menos, una mentira interna menos, una relación que te arrastra menos, una reacción automática menos. Eso no se puede gritar todos los días, eso se trabaja. Y en algún momento, sin tanta explicación, se nota. La gente empieza a sentir algo distinto en tu presencia. No porque te volviste perfecto, sino porque ya no estás tan disponible para traicionarte. Ya no regalas tus planes como antes. Ya no buscas convencer a quienes nunca quisieron entender. Ya no pides permiso emocional para hacer lo que sabes que tienes que hacer. Ya no necesitas contar cada paso porque empezaste a disfrutar una fuerza más seria, la de saber algo de ti que todavía no todos saben. Esa reserva interna da estabilidad, te vuelve menos manipulable. Cuando no todo el mundo sabe qué estás construyendo, no todo el mundo puede opinar sobre eso. Cuando no todo el mundo conoce tu punto débil, no todo el mundo puede tocarlo. Cuando no todo el mundo tiene acceso a tu próximo movimiento, no todo el mundo puede distraerte. Hay una libertad enorme en ser menos en dejar de ser un libro abierto para personas que ni siquiera saben leer con cuidado, en guardar algunas páginas para ti, no por soberbia, sino porque ya aprendiste que tu vida no es material de entretenimiento. Y esto golpea más, cuando vienes de años de querer ser comprendido. Una persona que ha sentido abandono, rechazo o invalidación, suele hablar de más porque intenta demostrar que merece ser vista. Cuenta su historia con detalles, explica sus heridas, justifica sus decisiones, adelanta sus planes, intenta que nadie la malinterprete. Vive como si tuviera que presentar pruebas de su intención. Pero el intento constante de ser comprendido por todos termina siendo una cárcel. Te vuelve dependiente de una audiencia imposible. Siempre habrá alguien que no entienda. Siempre habrá alguien que reduzca tu proceso. Siempre habrá alguien que use tu pasado para burlarse de tu presente. Siempre habrá alguien que diga, sí, claro, con esa sonrisa que parece pequeña pero entra como aguja. Y si tu avance depende de que todos te crean, vas a detenerte en cada esquina. La vida adulta exige una renuncia brutal, aceptar que algunas personas no van a entenderte antes de verte cambiado y aún después de verte cambiado, quizá tampoco. No importa, tu tarea no es convencer al incrédulo, es dejar de necesitarlo. La necesidad de convencer consume una cantidad absurda de energía. Uno se queda horas armando explicaciones, respondiendo mentalmente críticas que nadie ha dicho, preparando discursos para defender una decisión que todavía no ha ejecutado. Esa energía, puesta en una acción concreta, habría construido evidencia. Pero puesta en defensa imaginaria, solo crea cansancio. Por eso hay gente agotada sin haber empezado. Ya discutió su plan en la cabeza con su familia, con sus amigos, con sus enemigos, con su versión antigua, con el recuerdo de quien se burló, con el miedo de quedar mal. Ha gastado la mañana en tribunales internos, y cuando llega la hora de actuar, está exhausta. El silencio corta ese teatro. No tienes que defender lo que todavía estás construyendo. No tienes que explicar cada giro. No tienes que publicar tu intención para que sea válida. Puedes tomar una decisión y dejar que el primer testigo sea tu calendario. Puedes hacer un cambio y dejar que lo sepa tu conducta antes que tu círculo. Puedes empezar pequeño y permitir que el resultado hable cuando tenga algo que decir. Hay algo profundamente espiritual en eso. Aunque no suene místico, es fe aplicada. Es creer lo suficiente como para no necesitar exhibir la semilla. Es actuar como si Dios, la vida, tu conciencia o esa presencia íntima que te sostiene no necesitara propaganda para acompañarte. El ruido no aumenta la bendición, la ansiedad no acelera el fruto, la exposición prematura no convierte una intención en destino. Lo que la convierte en algo real es la unión entre palabra interna y acto externo. Y esa unión se entrena. Se entrena cuando dices mañana me levanto temprano y te levantas. Se entrena cuando decides no responder desde el impulso y no respondes. Se entrena cuando prometes trabajar una hora y trabajas, aunque la hora sea imperfecta. Se entrena cuando no cuentas el plan para sentirte fuerte, sino que haces lo primero que el plan exige. Ahí recuperas respeto por ti. No de golpe, no con fuegos artificiales, sino con una calma nueva. Empiezas a sentir que tu palabra vuelve a tener peso. Ya no necesitas inflarla, ya no necesitas adornarla, ya no necesitas usarla como anuncio.
La palabra se vuelve contrato, y una persona que cumple pequeños contratos consigo misma empieza a cambiar de forma irreversible, no porque se volvió invencible, sino porque dejó de negociar tanto con la dispersión. Hay que decirlo sin suavizarlo, el exceso de explicación suele ser una forma de desorden. La persona que está verdaderamente enfocada no tiene tiempo de estar abriendo su proceso cada 5 minutos, no porque sea fría, sino porque su energía está ocupada en construir. Hay algo que se nota en quien está haciendo de verdad. Habla menos de lo que hará y más de lo que ya aprendió haciendo. No necesita inflar expectativas, no necesita convencer, incluso cuando comparte, comparte desde un lugar más sobrio. Dice, estoy trabajando en eso, y sigue. Dice, todavía no quiero hablar mucho, y no se disculpa. Dice, cuando esté más avanzado te cuento, y protege el proceso. Esa frase puede parecer pequeña, pero es una revolución para alguien acostumbrado a entregarse entero por ansiedad. Cuando esté más avanzado te cuento. Ahí hay frontera, ahí hay madurez, ahí hay respeto por lo que apenas se está formando. Y claro, una parte de ti va a resistirse. Va a decir, pero si no cuento, ¿cómo me motivo? Ahí está la trampa. Si tu motivación depende de la reacción ajena, estás construyendo sobre terreno alquilado. Hoy te animan, mañana se olvidan, pasado mañana critican, y tú quedas emocionalmente administrado por el clima de otros. La motivación más estable nace de verte cumplir, no de imaginar que cumplirás, no de recibir aplauso por querer cumplir, sino de mirar hacia atrás y decir, hice lo que dije. Esa frase, dicha en privado, tiene más fuerza que 100 comentarios bonitos, porque no viene de afuera, nace de evidencia. Y la evidencia calma, la evidencia ordena. La evidencia empieza a cerrar esa grieta interna entre quien dices ser y quien estás siendo. Mucha ansiedad nace de vivir dividido, por un lado la versión que anuncias, por otro la versión que practicas, por un lado el discurso, por otro el cuarto desordenado, la pantalla encendida hasta tarde, el dinero sin revisar, la tarea pospuesta, la relación que sigues alimentando aunque te quite paz, el cuerpo pidiendo cuidado, el proyecto esperando la primera hora real. Esa división agota. No necesitas más intensidad, necesitas menos contradicción. Y una forma de reducir la contradicción es hablar menos y cumplir más pequeño. No prometas cambiar toda tu vida esta semana. No publiques que ahora sí empieza tu nueva era. No jures con dramatismo que nunca volverás a fallar. Elige una cosa y hazla sin ceremonia. Hazla 3 días, luego 7, luego 15. No conviertas cada avance en identidad. Deja que el avance se acumule. El ego quiere coronarse en la primera victoria. La sabiduría deja que la victoria se vuelva hábito antes de ponerle nombre. Hay gente que se sabotea justo después de contar algo porque, sin darse cuenta, siente que ya quedó comprometida con una imagen demasiado grande. Entonces aparece presión. Ahora todos esperan que yo pueda. Y esa presión, en vez de impulsarla, la paraliza. Como la promesa fue enorme, cualquier paso pequeño parece insuficiente. Como el anuncio fue fuerte, cualquier día difícil se siente como fracaso público. Entonces abandona no por falta de deseo, sino porque no soporta la distancia entre lo que dijo y lo que puede sostener hoy. Por eso conviene empezar con menos teatro. La humildad práctica salva procesos. Decir menos te permite empezar más pequeño sin vergüenza. Te permite corregir sin sentir que estás decepcionando a una audiencia. Te permite cambiar de método sin quedar atrapado en lo que proclamaste. Te permite descubrir que quizá el plan necesitaba ajuste, que quizá no era por ahí, que quizá tu ritmo era otro, que quizá esa meta requería más base. El silencio te da margen, y una persona en crecimiento necesita margen. Margen para fallar, para entenderse, para descansar sin abandonar, para volver sin tener que explicar cada caída. El que no se da margen termina viviendo bajo una dictadura de su propio anuncio, y esa dictadura no transforma, asfixia. Hay otra cosa. Contar demasiado puede ser una manera de buscar permiso para no hacerlo. Suena raro, pero pasa. Le cuentas a alguien un plan difícil y esperas, casi escondido, que te dé una objeción perfecta. Que te diga, eso está complicado, no es el momento, deberías pensarlo mejor. Entonces usas esa respuesta como salida. Ya no fuiste tú quien se retiró, fue el consejo. Ya no fue tu miedo disfrazado, fue prudencia. Ya no fue evasión, fue la gente me dijo. Por eso algunas conversaciones no son búsqueda de guía, son búsqueda de coartada. Uno consulta a demasiadas personas cuando en el fondo ya sabe lo que tiene que hacer, pero quiere diluir la responsabilidad. La acción verdadera simplifica.
No pregunta 20 voces lo que una conciencia honesta ya respondió en silencio. Si necesitas información, búscala. Si necesitas ayuda, pídela. Si necesitas formación, aprende. Pero no uses la opinión ajena como escondite. Hay decisiones que se vuelven claras apenas dejas de someterlas a votación emocional. Tu vida no puede ser una asamblea permanente. Nadie más va a cargar las consecuencias íntimas de tus postergaciones. Nadie más va a acostarse con esa sensación de otra vez me fallé. Nadie más va a vivir dentro de tu cuerpo cuando pasan los años y te das cuenta de que hablaste más de lo que hiciste. Esa cuenta llega. Llega en momentos raros, mirando una foto vieja, escuchando a alguien que sí empezó, revisando una libreta con planes de hace 2 años, encontrando una nota en el celular que decía «Este mes cambio». No duele solo por el tiempo, duele por la cantidad de veces que te escuchaste prometer y no te viste responder. Pero esa misma claridad puede volverse punto de retorno, no desde el castigo, sino desde una honestidad sobria. Ya no voy a usar mi palabra para sedarme, la voy a usar para dirigirme. Esa frase no necesita publicarse, necesita practicarse, y practicarla se ve así. Antes de contar un plan, haces una primera acción. Antes de anunciar una meta, creas una estructura mínima. Antes de decir voy a sanar mi relación con el dinero, revisas tus gastos de hoy. Antes de decir voy a ponerme fuerte, caminas, entrenas, compras comida real, duermes mejor. Antes de decir voy a cambiar mi mentalidad, dejas de consumir lo que te deja peor. Antes de decir voy a escribir un libro, escribes una página. Antes de decir voy a dejar esa persona, borras el acceso fácil, aceptas la abstinencia emocional, atraviesas la noche sin buscar migajas. La vida responde a lo concreto. Lo espiritual sin conducta se vuelve decoración. La intención sin estructura se vuelve fantasía. El deseo sin límite se vuelve repetición. Y la palabra sin acto se vuelve ruido interno. Por eso proteger lo que quieres no es solo callar, es crear condiciones, es escoger horarios, es quitar distracciones, es reducir el contacto con quien te desordena, es dejar de pedir comprensión a quienes se beneficien de tu confusión, es no llevar tu decisión a lugares donde sabes que será ridiculizada, es aceptar que habrá una temporada donde pareces aburrido, menos disponible, menos explicativo, menos emocionante para quienes te conocían disperso. Esa temporada puede sentirse extraña, porque estás dejando de alimentar el personaje que hablaba mucho para no enfrentar el silencio de su propia responsabilidad, pero en esa extrañeza nace algo limpio. Empiezas a escuchar mejor tus motivos, empiezas a distinguir entre entusiasmo y compromiso, empiezas a notar cuándo quieres contar algo solo para recibir una caricia emocional, empiezas a detenerte antes de entregar una noticia que aún no está lista, empiezas a preguntarte ¿esto necesita ser dicho o necesita ser hecho? Esa pregunta es una puerta. A veces la respuesta será decirlo, claro. Hay verdades que deben compartirse, límites que deben expresarse, ayudas que deben pedirse. Pero muchas veces la respuesta será hacerlo primero, hacerlo pequeño, hacerlo sin convertirlo en historia. Y ese cambio, aunque parezca simple, rompe una cadena vieja, la cadena de vivir hacia afuera. Vivir hacia afuera es agotador porque convierte la existencia en reporte. ¿Cómo me veo? ¿Qué pensarán? ¿Qué dirán si fallo? ¿Qué dirán si cambio? ¿Qué dirán si ya no soy el mismo? ¿Qué dirán si me alejo? ¿Qué dirán si empiezo? ¿Qué dirán si no resulta? Y mientras tanto, tu centro se va quedando sin voz. Un día descubres que sabes explicar tus sueños mejor de lo que sabes obedecerlos, que sabes defender tus ideas mejor de lo que sabes ejecutarlas, que sabes decir yo soy así con mucha fuerza, pero no sabes pasar una tarde incómoda sin traicionarte. Ese descubrimiento no es para humillarte, es para devolverte precisión, porque si el problema fuera falta de capacidad sería una cosa, pero muchas veces el problema es fuga. Tienes energía, pero la derramas. Tienes visión, pero la expones antes de consolidarla. Tienes sensibilidad, pero la entregas a manos torpes. Tienes deseo, pero lo conviertes en discurso. Entonces, no necesitas inventar otro sueño, necesitas proteger el que ya tienes de tus propios escapes. Hay un tipo de silencio que no apaga, concentra, como cuando cierras la puerta para poder escuchar una canción sin ruido de la calle, como cuando bajas la mirada no por vergüenza, sino para hacer una puntada exacta, como cuando alguien deja de responder provocaciones porque entendió que cada reacción le roba dirección. Ese silencio no es ausencia, es presencia reunida, es decir, mi vida no está disponible para cualquier comentario, es decir, no voy a entregar mis próximos pasos al apetito de la opinión, es decir, si algo está naciendo en mí, lo voy a cuidar hasta que tenga huesos.
Y cuando algo ya tiene huesos, cuando ya tiene días, semanas, pruebas, correcciones, cuando ya dejó de depender del entusiasmo inicial, entonces compartirlo no lo debilita tanto, porque ya no estás buscando que te den permiso para creer, estás comunicando una realidad en marcha, se siente distinto. Hablas desde el suelo, no desde el humo, hablas con menos ansiedad, no necesitas exagerar, no necesitas que todos celebren. Si alguien no entiende, no te derrumbas. Si alguien critica, revisas si sirve y sigues. Si alguien se burla, no conviertes su burla en destino. La evidencia interna te sostiene. Eso es lo que se pierde cuando cuentas demasiado pronto. No solo fuerza, también intimidad con la evidencia. Te saltas el tramo donde debías verte a ti mismo cumpliendo antes de pedirle al mundo que te crea. Y ese tramo es sagrado porque ahí se repara la relación contigo. No hay reparación real sin actos privados. Puedes pedir perdón, puedes llorar, puedes escribir, puedes decir que entendiste, pero si no hay actos privados, la vieja desconfianza vuelve. Tu parte más lúcida no se convence con discursos, se convence observándote. Observa si cumples, observa si vuelves a lo mismo, observa si eliges diferente cuando nadie te presiona. Observa si dejas de usar la emoción como permiso para romper acuerdos. Observa si eres capaz de sostener algo cuando no hay recompensa inmediata. Esa parte interna es como un niño que ha escuchado demasiadas promesas de un adulto inestable. No le digas otra promesa enorme. Llega a tiempo. Cumple algo pequeño. Repite. Vuelve a llegar. Vuelve a cumplir. Y lentamente ese niño deja de esconderse. Lentamente algo en ti deja de vivir en alerta. Lentamente la palabra voy empieza a recuperar dignidad. No necesitas contar toda tu vida para sentir que existes, no necesitas narrar cada movimiento para que tenga valor, no necesitas explicar cada cambio para que sea real. Hay una fuerza que solo aparece cuando te vuelves menos ruidoso con lo que amas, menos impulsivo con lo que deseas, menos disponible para la curiosidad ajena, más fiel a la tarea, más cuidadoso con tu palabra, más serio con tus comienzos, porque lo que nace dentro de ti no siempre muere por falta de oportunidad. A veces muere por exceso de exposición. Lo sacaste al frío antes de que pudiera respirar. Lo pusiste en boca de gente que no iba a cuidarlo. Lo convertiste en anuncio cuando pedía rutina. Lo usaste para sentirte alguien durante un día, en vez de construir a alguien durante meses. Esa verdad incomoda, pero también libera, porque te devuelve poder donde sí puedes actuar. No puedes controlar todas las miradas, pero sí puedes controlar a quién le entregas tus planes. No puedes evitar que otros opinen, pero sí puedes dejar de alimentar el tribunal. No puedes garantizar que cada intención llegue a resultado, pero sí puedes dejar de matarla con ruido antes de darle una oportunidad honesta. Desde hoy, que tu vida tenga una habitación cerrada donde entren pocas voces. Que tus decisiones importantes pasen primero por tus manos antes de pasar por tu boca. Que tus cambios tengan una etapa secreta, no por miedo, sino por respeto. Que tu próximo comienzo no venga con anuncio, sino con una acción tan concreta que no necesite explicación. Que nadie se entere todavía de todo lo que estás ordenando. Que nadie tenga que aplaudirte para que cumplas, que nadie tenga que vigilarte para que respondas, que nadie tenga que entenderlo todo para que sigas. Porque llegará un momento, si sostienes esto con humildad, en que no vas a necesitar contar que cambiaste, se va a notar en la forma en que eliges, en la forma en que ya no ruegas, en la forma en que no reaccionas igual, en la forma en que cuidas tus horas, en la forma en que tu palabra pesa más porque aparece menos, en la forma en que sonríes sin explicar demasiado, en la forma en que te vuelves difícil de arrastrar hacia versiones tuyas que ya no quieres alimentar. Y cuando alguien te pregunte qué hiciste, quizá no tengas una respuesta espectacular. Quizá solo puedas decir, con una calma que antes no tenías, dejé de contar tanto y empecé a cumplir más. Y esa frase, si viene de una vida que la respalda, no será una frase bonita, será una sentencia, será una frontera. Será el sonido de alguien que por fin entendió que lo más valioso no siempre se anuncia cuando nace. A veces se protege, se trabaja, se fortalece. Y solo después, cuando ya no depende de la aprobación de nadie, se deja ver. Cansa tener que demostrar que uno está sanando, que está madurando, que está trabajando, que está volviendo, que está entendiendo, que esta vez sí. Cansa porque la demostración constante se come la fuerza que debería ir al acto. Hay un momento en que una persona tiene que cerrar la puerta, bajar el volumen, dejar de dar explicaciones y aceptar una verdad sencilla. Nadie puede tomar en serio una vida que su propio dueño todavía usa como anuncio. Moverse en silencio no es esconderse, no es vivir con miedo, no es fingir misterio para parecer profundo.
Moverse en silencio es dejar de negociar tu valor con la reacción de los demás. Es hacer lo que sabes que tienes que hacer sin convertir cada paso en una solicitud de cariño. Es levantarte aunque nadie sepa que anoche te acostaste roto. Es trabajar mientras otros creen que desapareciste. Es ahorrar sin presumir sacrificio. Es estudiar sin poner la foto del cuaderno. Es entrenar sin explicar que ahora sí estás enfocado. Es llorar en privado y aún así cumplir con lo mínimo que te prometiste. Es responder menos, justificar menos, exponerte menos, porque ya entendiste que tu vida no puede seguir siendo una conversación abierta con personas que no van a cargar tus consecuencias. Hay una clase de avance que al principio parece soledad, porque no tiene música épica, no tiene público, no tiene validación inmediata. Se parece más a una cocina en silencio a las 6 de la mañana, a una mesa con una libreta rayada, a un celular boca abajo, a una cuenta bancaria revisada con vergüenza pero con honestidad, a un mensaje que nos envía, a una compra impulsiva que se deja en el carrito, a una hora de trabajo hecha sin ganas. Eso no se ve glorioso, pero ahí se está formando algo serio. El problema es que el ego desprecia lo que no puede mostrar. Quiere grandes señales, grandes frases, grandes cambios visibles. Quiere que la vida parezca distinta antes de que la conducta sea distinta. Pero la vida no se deja engañar por estética. Puedes verte decidido y seguir siendo desordenado. Puedes sonar consciente y seguir huyendo de la tarea. Puedes hablar de enfoque y pasar 3 horas alimentando distracciones. Puedes decir que estás en paz y revisar cada 5 minutos quién te miró, quién te buscó, quién no respondió. Lo silencioso no se trata de callar por fuera mientras por dentro sigues mendigando atención. Se trata de retirar tu necesidad del escaparate. Se trata de que tu calma no dependa de que alguien note tu ausencia. Porque también existe esa trampa. Me voy a mover en silencio para que me extrañen, para que se pregunten, para que vean lo que perdieron. Eso no es silencio, eso es ruido con la boca cerrada. Eso sigue siendo vivir para la reacción ajena. El verdadero silencio no está actuando para que lo descubran, no está castigando a nadie con distancia, no está preparando una escena de regreso. El verdadero silencio es una decisión íntima de no desperdiciar más energía sosteniendo personajes. Es dejar de usar tu crecimiento como mensaje indirecto para quienes te lastimaron. Es dejar de hacer de tu mejora una venganza. Porque cuando cambias para demostrarle algo a alguien, esa persona sigue sentada en el centro de tu proceso. Y no hay libertad ahí. Hay orgullo herido con ropa de disciplina. Hay una parte tuya diciendo, mírame ahora. Pero si todavía necesitas que te miren, todavía no has vuelto completamente a ti. Lo más difícil no es desaparecer del ruido. Lo más difícil es dejar de imaginar la cara de los demás cuando por fin te vaya bien. Dejar de fantasear con el día en que te pidan perdón, te escriban, te reconozcan, te digan que estaban equivocados. Esa fantasía parece dulce, pero roba presente. Te hace trabajar no por amor a la vida que estás levantando, sino por una escena futura donde alguien más por fin valida tu herida. Y así uno puede pasarse años construyendo un supuesto éxito, que en realidad sigue siendo una conversación pendiente con el pasado. Moverse en silencio exige cortar esa escena, no porque no duela, sino porque ya no quieres que tu esfuerzo sea una carta dirigida a quien no supo leerte. Tu vida tiene que hablar por ti, sí, pero no como grito de revancha. Tiene que hablar como consecuencia natural de alguien que dejó de traicionarse, que se note, pero que no nazca de la necesidad de ser visto, que se escuche, pero sin que tengas que levantar la voz, que pese, pero sin que tengas que aplastar a nadie. Esa es otra clase de fuerza, una fuerza que no necesita espectáculo porque viene de una acumulación invisible. Una persona cambia de verdad cuando empieza a hacer cosas que nadie puede aplaudirle y aún así las hace. Cuando puede pasar una semana entera cumpliendo pequeños acuerdos sin convertirlos en identidad pública, cuando puede tener una buena noticia y no correr a entregarla al primer oído disponible, cuando puede recibir una provocación y no regalar su paz para ganar una discusión barata, cuando puede dejar que otros crean que no está haciendo nada, mientras por dentro está reorganizando su forma de vivir. Hay una madurez rara en permitir que te subestimen sin corregirlos. Antes querías explicar, no, no estoy perdido, estoy trabajando, no, no estoy quieto, estoy planeando, no, no soy el mismo, estoy cambiando. Querías defender tu proceso como quien defiende una casa que todavía no tiene techo. Pero llega un momento en que te das cuenta de que defender demasiado también es exponerte. No toda opinión necesita respuesta, no toda duda ajena merece energía, no toda burla requiere aclaración. A veces lo más elegante es seguir, no por indiferencia fría, sino por enfoque,
porque la persona que se detiene a explicar cada paso termina caminando al ritmo de quienes preguntan. Y tú no puedes seguir midiendo tu camino con el reloj de gente que no conoce tus noches. Hay noches que no se pueden contar bien. No se puede explicar del todo lo que cuesta cambiar un hábito que te acompañó años. No se puede resumir en una frase lo que significa no buscar a alguien cuando tu cuerpo entero pide una dosis de lo conocido. No se puede publicar con exactitud la batalla de sentarte a trabajar cuando una parte de ti quiere acostarse a desaparecer. No se puede convertir en contenido la vergüenza de mirar tus cuentas, aceptar tus errores, dejar de culpar al mundo y empezar por donde estás. Hay procesos que si los cuentas demasiado se vuelven caricatura, pierden la crudeza, pierden la textura, se vuelven frase, y hay cosas que no deben volverse frase tan rápido. Deben volverse músculo, deben pasar por las manos, por la agenda, por el cuerpo cansado, por la renuncia pequeña, por el aburrimiento sostenido. La persona que aprende a moverse en silencio empieza a amar lo que antes evitaba, la repetición sin testigos, porque ahí descubre algo que no se enseña en los discursos. Cumplir en secreto produce una autoestima distinta. No es autoestima inflada de yo puedo con todo, sino una más sobria, más tranquila, más difícil de romper. La autoestima real no nace de gritarse afirmaciones frente al espejo si después pasas el día desobedeciendo tus propias órdenes. Nace de observarte actuar con respeto hacia ti. Nace de verte cerrar la aplicación cuando ibas a perder otra hora. Nace de verte preparar lo necesario aunque nadie venga a salvarte. Nace de verte elegir agua cuando querías anestesia, cama cuando querías ruido, trabajo cuando querías excusa, silencio cuando querías drama. Son actos pequeños, pero el sistema interno lo registra. Algo dentro dice, esta vez sí me está cuidando. No con palabras bonitas, sino con decisiones. Y esa sensación no necesita publicación. De hecho, si la publicas demasiado pronto, se debilita porque vuelves a buscar afuera lo que por fin estaba creciendo adentro. Hay que aprender a guardar ciertas victorias como quien guarda pan para el camino. No todo logro pequeño debe entregarse al mundo. Algunos logros son alimento interno. Nadie necesita saber que hoy no caíste. Nadie necesita saber que hoy trabajaste aunque estabas triste. Nadie necesita saber que hoy no respondiste desde el impulso. Nadie necesita saber que hoy no compraste para llenar una ansiedad. Nadie necesita saber que hoy te sentaste 20 minutos a ordenar tu cabeza. Que lo sepa tu vida, que lo sepa tu descanso, que lo sepa tu cuerpo cuando empiece a sentirse menos perseguido por tus contradicciones. Hay una paz que solo aparece cuando dejas de vivir reportando cada movimiento, y no es una paz perfecta, es una paz práctica, la paz de no tener que sostener una imagen, la paz de poder fallar sin convertirlo en escándalo, la paz de poder corregir sin explicar, la paz de poder crecer a un ritmo que no luce impresionante, pero sí es sostenible. Porque eso también hay que decirlo, mucho de lo que se muestra como cambio no es sostenible. Es emoción de 3 días, es intensidad de domingo por la noche. Es una promesa hecha después de tocar un límite, pero sin estructura para sobrevivir al martes. Moverse en silencio obliga a bajar del teatro de la intensidad. Te pregunta cosas incómodas, ¿qué vas a hacer cuando no estés inspirado? ¿Qué vas a repetir cuando nadie te felicite? ¿Qué vas a quitar de tu día para que tu intención tenga espacio? ¿A quién vas a dejar de responderle? ¿Qué placer barato vas a sacrificar? ¿Qué desorden vas a mirar de frente? Esa es la parte que casi nadie quiere. Quieren vida nueva, pero no quieren calendario nuevo. Quieren identidad nueva, pero no quieren conversaciones incómodas. Quieren resultados distintos, pero no quieren cambiar la forma en que pasan una tarde cualquiera. Y una vida se decide más en una tarde cualquiera que en un gran discurso. Se decide cuando nadie te presiona. Cuando tienes media hora libre y eliges si alimentas tu futuro o alimentas tu escape. Cuando recibes dinero y eliges si lo respetas o lo evaporas. Cuando te sientes solo y eliges si vuelves a la persona que te reduce o atraviesas el silencio sin venderte. Cuando estás cansado y eliges si haces lo mínimo correcto o si usas el cansancio como permiso para abandonarte. No hay cámaras ahí, no hay épica, pero ahí se firma el destino cotidiano. La persona que se mueve en silencio deja de esperar el momento perfecto, porque entiende que el momento perfecto muchas veces era una excusa elegante para no empezar en condiciones reales. Empieza con la casa como está, con el ánimo como está, con el dinero como está, con la vergüenza como está, con la historia como está. No espera sentirse listo para actuar como alguien responsable. No espera perdonarse por completo para ordenar un hábito. No espera tener claridad total para dar el primer paso limpio.
lo hace con temblor, con dudas, con torpeza, y eso es lo que lo vuelve humano. Porque una cosa es hablar de cambio cuando estás iluminado por una emoción fuerte, y otra muy distinta es actuar cuando sigues sintiendo el peso antiguo sobre los hombros. Moverse en silencio no elimina ese peso, te enseña a no obedecerlo siempre. Te enseña que no todo pensamiento merece asiento en la mesa, que no toda emoción debe convertirse en decisión, que no toda nostalgia significa regresar, que no toda inseguridad significa detenerte, que no todo cansancio significa rendirte. A veces el cuerpo duda porque está acostumbrado a sobrevivir de cierta manera. A veces tu sistema se asusta no porque lo nuevo sea malo, sino porque lo nuevo exige abandonar recompensas conocidas. El desorden también da recompensas, evita responsabilidad, evita exposición real, evita disciplina, evita descubrir hasta dónde podrías llegar si dejaras de esconderte. La queja también da recompensas, te permite sentirte acompañado sin moverte. La explicación excesiva también da recompensas, te permite parecer consciente sin ejecutar. La promesa pública también da recompensas, te da reconocimiento anticipado. Por eso cambiar cuesta. No solo estás dejando lo que te hace daño, estás dejando pequeñas ganancias ocultas. Y hasta que no ves esas ganancias, sigues creyendo que tu problema es falta de ganas, cuando en realidad también hay un apego a lo cómodo, a lo conocido, a la identidad de quien siempre está a punto de. El que está a punto de todavía no puede ser medido por resultados, siempre tiene una historia preparada. Siempre está por empezar, por sanar, por organizarse, por enfocarse, por salir, por volver, por crear. Y mientras vive a punto de, nadie puede confrontarlo del todo, porque su versión fuerte siempre está en camino. Moverse en silencio destruye ese refugio porque te obliga a dejar de vivir en el anuncio del potencial. Te lleva al terreno de los hechos. Y los hechos son más humildes, pero también más compasivos, porque te muestran dónde estás sin insultarte. Una libreta vacía no te odia, solo te dice que no escribiste. Una cuenta en rojo no te humilla, te muestra una relación desordenada con tus decisiones. Un cuerpo cansado no te traiciona, te está cobrando rutinas. Un proyecto parado no te condena, te enseña que la intención no encontró horario. La realidad, cuando la miras sin drama, no es enemiga, es espejo. Lo que pasa es que uno prefiere discutir con el espejo antes que lavarse la cara. Prefiere explicar por qué está así antes que dar el primer gesto concreto, pero el silencio te va quitando ese lujo. Cuando ya no estás ocupado defendiendo tu imagen, te queda más energía para hacerte cargo, y hacerse cargo no siempre se siente poderoso. A veces se siente como admitir, me he mentido, he confundido hablar con avanzar, he usado mi historia para justificar mi falta de orden, he esperado que alguien me salve de decisiones que me corresponden, he querido que mi vida cambie sin cambiar mi disponibilidad para el ruido. Esa honestidad no es un látigo, es una llave, porque por fin dejas de pelear con fantasmas y empiezas a tocar objetos reales. Tu horario, tu alimentación, tus gastos, tus conversaciones, tus pendientes, tu manera de responder, tu manera de descansar, tu manera de buscar cariño cuando te sientes inestable. Ahí empieza la vida que habla por ti, no en una frase perfecta, sino en la coherencia acumulada. La coherencia es silenciosa al comienzo. Nadie la nota los primeros días. De hecho, a veces otros se burlan de tus nuevos límites porque todavía recuerdan tu versión anterior. Te ven decir no y creen que es una etapa. Te ven más reservado y piensan que está raro. Te ven trabajando y sueltan un comentario como ahora sí muy juicioso. Te ven cuidando tu dinero y te llaman tacaño. Te ven alejarte de ciertos lugares y dicen que cambiaste. Y sí, cambiaste. Pero no necesitas hacer rueda de prensa para cada límite. Deja que se incomoden. La incomodidad de otros no siempre es señal de que hiciste algo malo. A veces es señal de que ya no pueden acceder a ti de la misma forma. Antes eras más fácil de arrastrar. Bastaba una invitación, un mensaje, un recuerdo, una culpa, una provocación. Ahora dudas antes de entregar tu noche. Ahora revisas si eso encaja con la vida que estás levantando. Ahora no confundes intensidad con amor, ni urgencia con importancia. Eso molesta a quien estaba acostumbrado a tu disponibilidad desordenada. Pero tu tarea no es conservar la comodidad de quienes se beneficiaban de tu falta de límites. Tu tarea es no abandonarte para que otros te reconozcan como el de siempre. Hay una traición muy común, volver a actuar como antes para no incomodar al grupo, reírte de cosas que ya no te representan, contar de más para sentirte incluido, gastar para no parecer diferente, beber, responder, salir, complacer, opinar, exagerar, exponerte, solo para no sentir el frío de estar cambiando.
porque cambiar enfría algunas relaciones, no necesariamente las rompe, pero revela la temperatura real. Hay vínculos que solo existían alrededor de tu desorden compartido. Cuando empiezas a moverte con más intención, algunos no saben dónde ubicarse contigo. Y eso puede doler, pero también limpia. Te muestra quién puede verte crecer sin tomárselo personal, quién puede acompañar tu nueva forma sin exigir que vuelvas a ser útil para su comodidad. ¿Quién respeta tus horarios, tus silencios, tus decisiones? ¿Y quién necesita reducirte para no mirarse? Moverse en silencio también es dejar de pedir permiso para dejar atrás ambientes que celebraban tu dispersión. No tienes que odiarlos, no tienes que juzgarlos, no tienes que armar una superioridad espiritual. Solo tienes que reconocer que ciertas mesas ya no alimentan lo que estás construyendo. Y a veces tendrás que levantarte sin explicar demasiado, porque si explicas demasiado, terminas pidiendo autorización emocional. No es por ustedes, es por mí. Estoy en otra etapa. Necesito enfocarme. Está bien decirlo una vez, pero luego camina. La explicación repetida es una cuerda. Cada vuelta te ata otra vez. Hay decisiones que solo se vuelven firmes cuando dejas de narrarlas. Te fuiste, empezaste, cambiaste la rutina, cerraste el acceso, ordenaste la cuenta, te sentaste a crear y ya no hay que ponerle poesía a todo. A veces la mayor poesía es cumplir sin adornos. Eso tiene una belleza adulta, la de quien ya no necesita dramatizar para sentir que está haciendo algo importante. La vida que habla por ti no habla con volumen, habla con evidencia. Habla cuando tus días empiezan a parecerse a tus valores. Habla cuando el dinero deja de escaparse por agujeros emocionales. Habla cuando tu cuerpo deja de pedir auxilio cada mañana. Habla cuando tu cuarto ya no parece un mapa de tu confusión. Habla cuando tus respuestas no salen disparadas desde la rabia. Habla cuando ya no persigues a quien te ofrece migajas. Habla cuando entregas un trabajo terminado, no una intención brillante. Habla cuando alguien intenta llevarte al viejo juego y tú no entras. Habla cuando te equivocas y corriges sin convertir el error en identidad. Habla cuando no necesitas convencer porque estás ocupado siendo. Y esa forma de hablar tarda, no se fabrica en un fin de semana. Por eso el silencio es necesario, porque lo real tarda más que la apariencia. La apariencia se consigue rápido. Un cambio de foto, una frase, una ropa distinta, una publicación, una actitud. Lo real pide otra cosa. Pide continuidad, pide atravesar días feos sin romperlo todo. Pide volver a lo básico cuando el entusiasmo se apaga. Pide aceptar que habrá semanas donde no verás resultados visibles, pero sí estarás dejando de empeorar. Y dejar de empeorar ya es una victoria que casi nadie celebra. Hay personas que quieren saltar directo a brillar, pero primero tienen que dejar de sangrar por decisiones repetidas. Primero tienen que dejar de llegar tarde a su propia vida. Primero tienen que dejar de poner su atención en manos de cualquier estímulo. Primero tienen que dejar de abrir conversaciones que después les dejan el pecho revuelto. Primero tienen que dormir, comer mejor, ordenar un metro cuadrado, pagar algo pendiente, pedir disculpas donde corresponde, retirarse donde ya no corresponde, hacer una tarea completa. No todo crecimiento empieza con una visión celestial. A veces empieza lavando la ropa acumulada. Y quien desprecia ese inicio porque no suena profundo, no ha entendido nada. Lo profundo no siempre está en las grandes ideas. Muchas veces está en dejar de vivir como si tu descuido no tuviera consecuencias. Hay una espiritualidad práctica en hacer la cama cuando no tienes ganas de existir, en pagar una deuda aunque nadie te aplauda, en no mentir para salir de un compromiso, en hacer silencio antes de herir con una frase, en no usar tu cansancio como excusa para tratar mal a quien te quiere, en elegir una hora de enfoque en vez de otra noche de pantalla infinita. Lo sagrado no está solo en los altares, también está en la forma en que administras lo que dices valorar. Y si dices valorar tu futuro, pero tu tarde se la entregas completa a la distracción, hay una conversación pendiente. No para castigarte, sino para dejar de dividirte. Porque una persona dividida pierde fuerza. Dice que quiere paz y alimenta conflicto. Dice que quiere crecer y se junta con lo que la achica. Dice que quiere orden y vive improvisando. Dice que quiere respeto y se habla con desprecio. Dice que quiere avanzar y cada noche vuelve al mismo agujero. Esa división no se resuelve con más discurso, se resuelve con alineación pequeña, repetida, casi invisible. Por eso moverse en silencio es una escuela de unidad interna. Te obliga a juntar lo que dices con lo que haces, te obliga a dejar de usar la palabra como maquillaje, te obliga a sentir el peso de tu propia dirección.
Al principio se siente incómodo porque ya no tienes tantas salidas. Antes podías distraerte contando lo que ibas a hacer. Ahora te toca hacerlo. Antes podías buscar consuelo en la reacción de otros. Ahora te toca sostenerte con actos. Antes podías parecer profundo hablando de tus heridas. Ahora te toca dejar de usarlas como excusa para repetir lo mismo. Eso confronta, pero también devuelve dignidad. Hay pocas cosas tan dignas como una persona que deja de hacer ruido y empieza a poner su vida en orden, sin humillar a nadie, sin pedir lástima, sin vender su proceso, sin convertir cada esfuerzo en exhibición. Esa persona tal vez todavía sufre, pero su sufrimiento ya no manda solo. Tal vez todavía duda, pero la duda ya no decide todo. Tal vez todavía recuerda, pero el recuerdo ya no la arrastra con la misma facilidad. Tal vez todavía tiene días torpes, pero ya no usa la torpeza como identidad. Se vuelve peligrosa para su antigua versión porque aprendió algo que no se puede comprar, aprendió a continuar sin aplauso. Y quien continúa sin aplauso desarrolla una resistencia distinta. No depende tanto de la emoción, no se derrumba tan fácil ante el silencio de otros. No necesita publicar su cansancio para justificar su pausa, no necesita contar su dolor para que su esfuerzo sea válido. Se vuelve más dueño de sus movimientos, más reservado con sus decisiones, más preciso con su palabra, más atento a sus fugas. Empieza a notar cosas pequeñas, que cada vez que habla demasiado de un plan se le baja la urgencia de hacerlo, que cada vez que revisa una red social antes de trabajar se le contamina la atención, que cada vez que busca a cierta persona se le desordena el día, que cada vez que promete en exceso luego siente presión y abandona, que cada vez que se compara pierde contacto con su propio paso. Esa observación vale oro, porque no puedes corregir lo que sigue romantizando. Y muchas personas romantizan sus fugas. Le llaman sensibilidad a reaccionar sin medida, le llaman sinceridad a contar de más, le llaman intensidad a no tener límites, le llaman fluir a no sostener nada, le llaman destino a la repetición, pero una vida que habla por ti necesita menos romance con el caos y más respeto por la consecuencia. No se trata de volverse duro como piedra, se trata de dejar de confundir vulnerabilidad con desbordamiento. Puedes ser sensible y reservado, puedes ser amoroso y tener límites, puedes estar en proceso y no narrarlo todo, puedes necesitar ayuda y aún así no entregar tu centro a cualquiera, puedes sentir mucho y actuar con criterio. Esa combinación es una forma de adultez emocional, no la adultez aburrida de quien se apagó, sino la adultez poderosa de quien ya no usa cada emoción como permiso para romper su dirección. Y esa adultez se entrena en secreto. Se entrena cuando una frase quiere salir venenosa y la detienes, cuando una compra quiere tapar una inseguridad y la cuestionas, cuando una invitación quiere sacarte de tu prioridad y dices no, cuando una comparación quiere humillarte y vuelves a tu tarea, cuando una tristeza quiere convertir todo el día en ruina y haces algo pequeño de todos modos. La vida empieza a hablar por ti cuando tus decisiones se vuelven menos reactivas y más elegidas, cuando ya no eres una puerta abierta para cualquier impulso, cuando no todo lo que sientes se convierte en acción inmediata. Hay un espacio entre lo que te pasa y lo que haces con eso. Ese espacio es donde se construye una persona nueva, no en la emoción inicial, sino en el segundo posterior, cuando decides si obedeces el patrón o si respiras y eliges diferente. Ese segundo casi nunca se ve. Nadie lo graba, nadie lo aplaude, pero ese segundo repetido durante meses cambia una vida, el segundo en que no respondiste, el segundo en que cerraste la nevera, el segundo en que abriste el documento, el segundo en que apagaste el teléfono, el segundo en que no entraste al perfil que te deja peor, el segundo en que dijiste hoy no a lo que antes te gobernaba. Ahí está el silencio trabajando, no como ausencia, sino como autoridad, autoridad sobre ti mismo. Y no hay autoridad más difícil que esa, porque mandar sobre otros puede inflar, pero gobernarse a uno mismo desnuda. Te muestra lo rápido que negocias, lo fácil que te justificas, lo mucho que quieres comodidad. También te muestra que puedes, no de una forma perfecta, pero sí creciente. Y cuando empiezas a poder en cosas pequeñas, dejas de necesitar vender una imagen de capacidad. La tienes, la estás formando, la estás viendo. Tu vida empieza a acumular pruebas privadas y esas pruebas te cambian la postura. Caminas distinto, no porque te creas más, sino porque ya no cargas tanta mentira interna. Miras distinto porque has dejado de pedirle a todos que te nombren. Hay algo profundamente liberador en no estar disponible para cada escenario, donde antes buscabas validación.
Ya no tienes que responder rápido para sentirte importante, ya no tienes que opinar en todo para sentirte inteligente, ya no tienes que mostrar tristeza para que alguien confirme que te quiere, ya no tienes que publicar progreso para creer que existe, ya no tienes que contar planes para sentir que avanzas. Empiezas a vivir con menos ventanas abiertas. Y cuando una casa tiene menos ventanas abiertas durante la tormenta, adentro se puede ordenar. Ese orden interno no llega como una iluminación repentina. Llega como una suma de pequeñas lealtades. Lealtad a tu descanso, lealtad a tu palabra, lealtad a tu trabajo, lealtad a tus límites, lealtad a tus ganas de vivir mejor, incluso cuando esas ganas están bajitas, porque habrá días donde no sentirás fuego, habrá días donde lo único que tendrás será una instrucción simple: haz lo siguiente correcto, no lo espectacular, no lo perfecto, lo siguiente correcto: ducharte, tender la cama, enviar el correo, caminar, comer algo decente, no escribirle, revisar la cuenta, terminar una página, pedir ayuda, dormir, volver mañana. Esa humildad sostiene más que cualquier arranque de intensidad. Y sí, quizás nadie lo note. Mejor, que no lo noten todavía. Que tu proceso tenga tiempo de hacerse fuerte sin tener que posar. Que tu nueva vida aprenda a caminar antes de subir al escenario. Que tus hábitos tengan raíces antes de convertirse en historia. Porque cuando la vida por fin hable por ti, no tendrás que exagerar. Se notará en cosas que no se pueden fingir por mucho tiempo, en tu constancia, en tu forma de escuchar, en tu relación con el dinero, en tu manera de amar sin perderte, en tu capacidad de estar solo sin destruirte, en tu forma de trabajar cuando no hay presión externa, en tu forma de retirarte sin hacer drama, en tu forma de admitir un error sin hundirte en vergüenza, en tu forma de mirar al pasado sin volver a vivir allí. Se notará en que ya no te vendes tan fácil, en que ya no necesitas convertir cada golpe en identidad, en que ya no haces de cada caída una excusa para abandonar el camino completo. Se notará en que no estás tan desesperado por ser entendido, porque por fin te estás entendiendo tú con hechos, y eso cambia la respiración, cambia la manera de estar en una habitación, cambia incluso lo que toleras, no desde soberbia, sino desde claridad. Antes aceptabas cualquier cosa porque no sabías cuánto costaba recuperarte después. Ahora lo sabes. Sabes cuánto te cuesta una conversación que te desordena, una noche perdida, una mentira aceptada, una recaída emocional, una semana sin estructura. Y como lo sabes, cuidas más. No porque seas débil, sino porque aprendiste a valorar tu estabilidad. Esa es una señal de respeto propio. No poner tu paz en lugares donde siempre sale golpeada. La gente puede llamarlo distancia, rareza, cambio, egoísmo. Déjalos nombrarlo como puedan, tú nómbralo responsabilidad. No tienes que entregar tu nueva disciplina a la aprobación de personas que confundían tu disponibilidad con amor. No tienes que bajar tu nivel de conciencia práctica para no hacer sentir incómodo a quien no quiere mirar su propio desorden. No tienes que volver a ser el de antes para que otros sepan cómo tratarte. Si no saben tratarte cuando estás mejor, quizás solo sabían acceder a ti cuando estabas peor. Esa verdad pesa, pero ordena. Y moverte en silencio te ayuda a no convertir cada descubrimiento en confrontación. Antes quizá querías reclamar, explicar, hacerle entender a cada persona lo que hizo, lo que no vio, lo que te costó. Pero llega un momento en que la vida te pide algo más fino. Retírate de ciertos lugares sin convertir tu salida en incendio. Aprende a no gastar tu nueva fuerza en viejas guerras. No todo cierre necesita público, no toda decepción necesita discurso, no toda persona merece una última explicación. Hay despedidas que se hacen con conducta, respondes menos, vas menos, cuentas menos, permites menos, esperas menos y sigues. Esa forma de seguir es poderosa porque no busca destruir el pasado, busca dejar de alimentarlo. La vida que habla por ti no necesita gritar «me superé». Simplemente ya no se sienta en la misma mesa interna, ya no compra el mismo drama, ya no responde al mismo anzuelo, ya no se arrodilla ante la misma carencia. Y cuando eso pasa, algunas cosas se caen solas. No porque las empujaste, sino porque ya no tienen dónde agarrarse. Un hábito pierde fuerza cuando deja de recibir atención. Una relación pierde dominio cuando deja de recibir disponibilidad. Una excusa pierde autoridad cuando deja de recibir obediencia. Un miedo pierde tamaño cuando lo atraviesas en acciones pequeñas. Así se mueve una persona en silencio, no peleando con todo, sino retirando alimento a lo que la mantenía igual. Eso es más efectivo que 1000 declaraciones, porque la declaración intenta convencer, la retirada de alimento transforma el sistema. Si quieres que tu vida hable por ti,
Deja de alimentar lo que contradice el mensaje. No puedes decir que quieres enfoque y alimentar interrupciones todo el día. No puedes decir que quieres estabilidad y alimentar vínculos que viven del sobresalto. No puedes decir que quieres prosperar y alimentar decisiones que tratan el dinero como emoción líquida. No puedes decir que quieres respeto y alimentar conversaciones donde te disminuyes para ser aceptado. No puedes decir que quieres paz y alimentar discusiones que ya sabes cómo terminan. No puedes decir que quieres crear algo grande y alimentar una rutina sin espacio para crear. La vida escucha lo que repites, no lo que proclamas. Y esto, aunque suene duro, es una buena noticia. Puedes cambiar lo que repites, no todo de una vez, no como espectáculo, pero sí con una precisión casi artesanal. Hoy reduces una fuga, mañana sostienes una hora, pasado pones un límite, luego limpias una deuda, luego corriges una mentira, luego vuelves a levantarte y un día, sin darte cuenta, tu vida empieza a tener otra textura. No porque el mundo te regaló una oportunidad milagrosa, sino porque dejaste de vivir abierto por todos lados. Te volviste más difícil de dispersar, más fiel a lo que dices amar, más respetuoso con lo que te cuesta recuperar, más consciente de que cada día está votando por una versión de ti. Y si cada día vota, entonces cada gesto cuenta, no como obsesión perfeccionista, sino como dirección. Un gesto no lo cambia todo, pero un gesto repetido cambia el terreno. Una negativa repetida cambia el deseo. Una hora repetida cambia una obra. Un ahorro repetido cambia una relación con el futuro. Un silencio repetido cambia una forma de vincularse. Una elección repetida cambia la identidad. La identidad no es solo lo que piensas que eres, es lo que tus actos te obligan a reconocer. Si actúas durante suficiente tiempo como alguien que se respeta, llega un momento en que ya no tienes que convencerte tanto. Si actúas durante suficiente tiempo como alguien que termina lo que empieza, llega un momento en que empezar deja de darte tanto miedo. Si actúas durante suficiente tiempo como alguien que no se entrega a cualquier impulso, llega un momento en que el impulso deja de parecer rey. Esa es la vida hablando. No necesita decir soy disciplinado. Se ve. No necesita decir ya no dependo. Se siente. No necesita decir estoy en otro lugar. Lo demuestra. Y cuando lo demuestra, algunos lo notarán tarde, otros nunca, pero tú sí, y tú eres el primer territorio donde necesitaba notarse, porque llevabas mucho tiempo viviendo como si tu valor tuviera que ser confirmado por afuera, mientras por dentro sabías que te estabas fallando en cosas concretas. Esa grieta era la que dolía. No era solo que otros no vieran tu potencial, era que tú mismo lo veías y no lo obedecías. Y pocas cosas duelen más que conocer una posibilidad interna y seguir viviendo por debajo de ella. Pero no se sale de ahí con dramatismo, se sale con lealtades pequeñas, protegidas del ruido. Se sale con una temporada de bajo perfil, se sale dejando que otros hablen mientras tú haces, se sale aceptando que algunos te van a malinterpretar, se sale cuidando tu atención como si fuera dinero, porque lo es incluso más. Donde pones tu atención, pones tu vida. Se sale aprendiendo a no responder cada golpe, no perseguir cada estímulo, no abrir cada puerta, no explicar cada decisión. Se sale dejando de convertir el proceso en entretenimiento. Y entonces pasa algo silencioso, empiezas a respetar tu propio misterio. No un misterio falso, sino el derecho a no estar completamente disponible. El derecho a tener planes que aún no se anuncian. El derecho a tener cambios que aún no se explican. El derecho a tener dolores que no se vuelven espectaculares. El derecho a tener fe sin convertirla en argumento, el derecho a trabajar en ti sin que todos opinen sobre el taller. Ese derecho te devuelve centro. Y desde ese centro, la vida deja de ser una reacción permanente. Empiezas a elegir con más pausa, a hablar con más peso, a mirar con menos hambre, a caminar sin pedir tantos permisos invisibles. La gente cree que una vida habla cuando hay logros grandes, dinero, reconocimiento, cuerpo cambiado, casa, viaje, aplausos. Pero antes de todo eso, una vida habla en lo que ya no aceptas, en lo que ya no repites, en lo que ya no necesitas demostrar. Habla cuando alguien intenta comprarte con migajas y no te mueves. Habla cuando una oportunidad rápida compromete tus valores y la dejas pasar. Habla cuando te ofrecen el viejo placer que te costaba caro y eliges tu estabilidad. Habla cuando puedes celebrar algo sin publicarlo. Habla cuando puedes estar triste sin destruir lo construido. Habla cuando puedes estar feliz sin volverte imprudente. Habla cuando el silencio ya no es castigo ni estrategia, sino hogar. Entonces, entiendes que no estabas desapareciendo, estabas regresando a un lugar más tuyo. No estabas perdiendo brillo,
Estabas dejando de confundirte con el reflejo en los ojos ajenos. No estabas volviéndote frío, estabas dejando de derramarte. Y cuando una persona deja de derramarse, empieza a tener reserva para lo importante. Reserva para crear, reserva para amar bien, reserva para pensar con claridad, reserva para decir no sin culpa, reserva para atravesar una mala semana sin vender su destino por alivio inmediato. Esa reserva es riqueza interna. No se ve al principio, pero sostiene todo lo demás. Por eso, muévete en silencio cuando estés cansado de explicarte. Muévete en silencio cuando el antiguo impulso quiera convertir tu proceso en espectáculo. Muévete en silencio cuando tengas una buena noticia y todavía necesite madurar. Muévete en silencio cuando otros no crean. Muévete en silencio cuando te provoquen. Muévete en silencio cuando tu orgullo quiera responder. Muévete en silencio cuando tu tristeza quiera buscar público antes que solución. Muévete en silencio cuando tu ansiedad quiera abrir 10 conversaciones en vez de cerrar una tarea. Muévete en silencio no para parecer fuerte, sino para volverte confiable ante ti. Porque al final, eso es lo que más necesitas, poder confiar en ti cuando nadie mira. Poder decir voy a hacerlo y sentir que esa frase no es teatro. Poder estar solo con una decisión y no abandonarla por falta de aplauso. Poder construir una vida que no dependa de ser narrada para ser real. Y un día, sin forzarlo, tu vida hablará en tu forma de entrar a los lugares sin pedir permiso con los ojos. Hablará en la calma con que respondes a lo que antes te rompía. Hablará en el respeto que generan tus límites. Hablará en el trabajo terminado, en la deuda pagada, en el cuerpo más cuidado, en la mirada menos desesperada, en la palabra más limpia, en la ausencia de drama donde antes había incendio. Hablará en que ya no persigues explicaciones de personas que solo sabían confundirte. Hablará en que tus días, aunque imperfectos, tienen dirección. Y cuando eso ocurra, no hará falta levantar la voz. Las vidas verdaderamente ordenadas no necesitan gritar para sentirse presentes. Se sienten, pesan, orientan. Y quizá ahí comprendas que el silencio no te quitó nada. Te devolvió la fuerza que se te iba intentando ser visto por quienes no podían acompañarte. Te devolvió tiempo. Te devolvió criterio. Te devolvió intimidad. Te devolvió la posibilidad de hacer algo sin convertirlo en personaje. Y con eso basta para empezar de verdad. Una puerta cerrada, una decisión clara, una acción pequeña, una repetición honesta, una vida dejando de pedir permiso para convertirse en prueba. Hay personas que no están cansadas de la vida, están cansadas de haberse prometido demasiado en voz alta y haberse cumplido muy poco en privado. Y eso rompe por dentro porque uno empieza a perderse el respeto sin decirlo. Uno sonríe, sigue, trabaja, responde mensajes, aparenta normalidad, pero en algún lugar interno sabe que se ha abandonado en pequeñas decisiones que nadie vio. Y por eso este mensaje no es para que te castigues, es para que vuelvas a tomar el mando sin hacer escándalo. Deja de anunciar tu cambio, deja de explicar tu proceso. Deja de buscar que alguien crea en ti antes de que tus propios actos te devuelvan la confianza. James Allen decía que el hombre no atrae lo que quiere, sino lo que es. Y eso pega duro porque significa que no basta con desear otra vida. Tienes que convertirte en silencio en alguien que ya no negocia con lo que lo destruye. Haz una cosa distinta hoy. Una, no 10. No una promesa enorme. Una acción limpia. Cierra esa puerta. Ordena esa deuda. Termina esa tarea, no respondas ese mensaje. Levántate, aunque nadie te felicite, porque cuando tú empiezas a cumplirte sin público, algo cambia. La vida deja de escucharte hablar y empieza a verte actuar. Y ahí, tarde o temprano, todo habla por ti. Tu mirada, tus límites, tu paz, tu disciplina, tu manera de no volver al mismo lugar donde antes te perdías. Dale like, suscríbete y comenta. Me muevo en silencio. Si hoy decides dejar de explicar tu cambio y empezar a vivirlo,